Hola, soy Johnny Davis. Hoy os voy a enseñar cómo cambiar todas las luces del W204. Corta, larga, posición, portalámparas traseros, todas las luces. Hola, Oye, espérate. Abres el capó. Te vas detrás del faro. Normalmente se fuente la corta, la larga. Es lo más principal y lo más importante. A ver, vienes aquí. No sé si lo vas a poder ver bien. En la parte interior aquí. La mayoría de los coches suelen tener una tapa. Da igual si es de plástico, de goma. Los Volkswagen tienen de goma, por ejemplo. Porque tanto en un lado como en el otro es lo mismo. Tenemos dos tapas. Miras, por ejemplo, si es posición. Si es corta, suele ser, ¿ves? Lupa. En el lado este, o la larga. Luego están las de posición que están aquí en este coche. Vamos aquí. Por ejemplo, quitamos la larga. Simplemente quitas la tapa, que la giras. Te vas aquí. Y la mayoría de los coches suelen tener una pestañita, como en Volkswagen, y el culo, ¿no?, de la bombilla. ¿Cómo lo puedes hacer? Hay dos maneras. Una, o sacas esto de aquí directamente o aprietas. ¿Se ve bien? Aprietas el hierrito, lo tiras para abajo, porque tienes aquí, ¿ves? Y una puta mierda. Voy a coger un destornillador. Yo he quitado primero el hierro, pero si ves que no te sale, ¿vale? Vuelves a ponerlo con un destornillador plano. Vienes por aquí si puedes y desengancharé un pelín las patas. Aguanto con una mano de aquí y con la mano tiraré de la parte negra. Mira, ya salió. ¿Vale? Al salir, apretamos otra vez, como he dicho antes, pam, y para abajo. Sale. Ya sale la bombilla. Tiene posición. Esta es la larga. No, corta, perdón, esa corta. Estas bombillas son de Norauto, van que flipas, loco. Mira, valen 15-20 pavos en el Norauto y alumbran que te cagas y parecen como mucho más blancas las luces esta. Bueno, la volvemos a poner. Tiene posición, ojo. ¿Cómo sé yo la posición? Vienes aquí abajo. Por ejemplo, yo no sé ahora, mira, la cojo a lo loco, no tocar la bombilla, intentad no tocar con los dedos, porque te va a durar menos, porque tenemos grasilla sobre los dedos. Y no sé, dicen que peta la bombilla antes. Yo la suelo tocar, pero yo digo que no la toquéis. Si lo dicen los fabricantes es por algo. Yo no sé cómo va esto, ¿vale? Mira, no sé si va así, así. Pues la vas girando con cariño y vas probando las posiciones. Suelen tener una marca. Aquí no está, aquí no está, aquí no está. Aquí no está. Mira, aquí está. ¿Veis cómo ha entrado bien? Aquí está la marca entre este y esta, ¿ves? Y tiene el culo, ¿ves esto? Así está. Esto es una H7. Esta H7 para cortar, así. Vale, cuando lo tienes colocada, ¿ves? Se queda plano, para que no se quede la bombilla así, así, así. Para que no deslumbres a la gente. Y ahora vienes así. Haces clic. Y le vuelves a poner el conector. Y ya tendrías la bombilla como cambiada de corta. Easy, bro. Pero claro, para que veas, que si vas a un taller, como es un Mercedes, te van a follar el culo. Tío, ¿qué es? Quitas una tapa, sacas y metes. Pero si vas a la Mercedes a cambiarte dos bombillas, a lo mejor te clavan 50 pavos, 100 pavos, no sé. ¿De la bombilla cuánto cuesta? 15 pavos, las dos, te vienen por pares. En los comentarios quiero que me digan por qué tengo un agujero aquí. A ver quién sabe. Con la larga, ¿no? Sí, si quieres. Ahora sacamos la de la larga. ¿Ah? Y aquí tendremos la larga. Bastante sencillo, ¿no? En este Sí, coche. sí. Hay un problema, está salida del sitio, Mira. ¿Qué ha pasado aquí? Aquí hay un problema, Mira, haces así y la sacas. Eran Night Vision Plus o algo así. Son carísimas, son 30-40 pavos, dos bombillas de estas. De hecho, ¿ves como tocaba? No estaba en su sitio, mira, tocaba y estaba a petar pronto. Esta es H7 también. Este coche tiene corta y larga, H7 también. La pregunta es, ¿por qué estaba fuera de su sitio? Ajá, entiendo. Porque este encaje que tiene aquí no tiene el hierro ese que viste por la corta. Si te fijas... Pero no lo tiene porque está roto. ¿Lo ves? No, no está roto nada. La posición la aguanta este hierro. ¿Ves que hay que Sí. estoy tocando con el dedo? Entonces seguramente lo habré puesto yo mal. Aquí hay algo que no me encaja, Si no, mira en el otro lado a ver cómo está. Ahora miraremos, vamos a ir al otro lado. Para que veas la diferencia. Si está mal puesta, te das cuenta. Claro, porque no está recta, ¿no? Exacto, tiene que estar recta. Porque esto, en el otro lado lo tengo así. Con el pitorro para arriba. Mira, ha hecho clic. Mira. O sea que el pitorro va para arriba. Mira, lo saco otra vez. ¿Lo ves? El pitorro. Sí. Para arriba. Ha hecho clic. Sí, yo lo tenía puesto al revés, por eso se cayó.
Bueno, algo que hemos descubierto, ¿no? Sí, lo tenía mal puesto. Está muy bien revisar las bombillas de vez en cuando y revisar que estén todas rectas, que alumbren bien. Es muy importante. La luz de posición en estos coches también se suele recalentar tanto que se te une, se te fusiona la luz de posición con el faro. Y yo, como soy mongolo, mamadísimo, tirado de él, me los he cargado. Y están colgando ahí dentro, mira. Te vienes aquí, aquí hay una, aquí hay dos. ¿Una luz en cada uno o qué? Sí, claro. Mira, ¿ves? ¿Que lleva 3 de posición o qué? Es posible. Y aquí llevas las dos. Mira, mira cómo baila. Se partió. Después de romperlo, sacas fuera. Y sale estirando, no hay más. Vale. No tiene truco. Pero mucho cuidado, porque normal esto, claro, se ve que hay una herramienta especial que creo que es así. Que la metes ahí dentro y giras. Yo no la tenía en ese momento. Yo cogí unas alicates rectas, tiré ahí. Vamos por culo. Ahora lo que voy a hacer es volver a ponerla aquí. Es jodidísimo, las posiciones en este coche es una porquería. Colocarla más o menos que no toque muchas cosas, tío, porque se calientan y te va fundiendo partes del faro. Ahora iremos a por la de intermitente. A ver si puedo. No sé si se puede cambiar por aquí. No sé si habría que sacar faro, no sé. Ah, mira. ¿Por qué no han hecho esto lo mismo con la posición? Coges, pam, giras y ya está. No, te tienen que poner una que tiras como loco, se te funde, se te fusiona con el faro. Mercedes, tío, hay cosas muy buenas, pero cosas que dices, me cago en tu puta madre. Ahora, luego probaremos a ver si funcionan otra vez. Tenemos posición, corta, larga. Mucha gente, yo creo que mucha gente después de ver este vídeo irá al taller solo para cambiarlas de posición. Las de corta y larga te puedes apañar. Te fijas en la posición, que la sacas y la vuelves a meter. Pero la de posición, pero si el coche le ha dado el sol y ha funcionado mucho tiempo de noche con los faros encendidos, la posición puesta, el material se debilita porque es una puta mierda el material de ahí y se quiebra, se parte y adiós. En el W204, la mayoría que veas por la calle, verás que las luces de posición o las de freno alumbran muy poco o muy tenue o directamente no van. Y el tío viene, cambia la bombilla y dices, tío, que me sigue fallando, ¿qué coño le pasa a este coche? Pues resulta que este coche tiene un fallo endémico, un fallo típico de este coche. El portalámparas trasero, el negativo, se les funde, la patilla se fusiona como pasa con la posición de delante y lo que pasa es que el coche se puede prender fuego o directamente deja de irte la bombilla. Ahora te voy a enseñar cómo lo arreglé yo. Para sacar el portalámparas traseros, vienes aquí, por ejemplo, en el derecho, sacas la mierdesía esta, que aquí tienes también fusibles, ¿lo ves? Qué guapo, Mercedes, hombre. Mira, hay cosas que han hecho bien. Vienes aquí hay un conector que entra en el portalámparas, que este cableado es reparado. Este es el culpable de quemar estos coches, que se queman, se prende fuego literal. Y es el encargado de que se jode el negativo, porque llevan una mala masa. Ahora sacaré el portalámparas y explicaré cómo se saca y cómo se mete. Este es el portalámparas. Tienen unos clics, ¿ves? Sí. Uno arriba, uno abajo tiene que tener. A ver, algo así. Y por aquí tiene que tener otro. Bien. Este es el portalámparas nuevo. Este portalámparas nuevo, que lo compré en eBay porque no lo encontraba en ningún lado. Como puedes verlo, parece original. Parece, pero no lo es. Bueno, ahora puedo confirmar. El portalámparas que compré en eBay es original. Al menos es de la misma marca, Ulo. Y tiene el mismo signo, mira. Está como fundido y la parte de plástico de alrededor está derretida. Lleva en uso un año, pero no tiene muchos kilómetros, unos 10.000 kilómetros. Y como puedes fijarte, uno de estos pines, o es este o este, el último de aquí o el último de aquí, es el que suele estar fundido. No sé si lo puedes grabar bien. Es el culpable de que se funde, se va fundiendo y o te deja de funcionar directamente o se va calentando hasta que se prende fuego. Si se ha prendido este fuego que es plástico, esto arde, vamos. Esto me ha costado 36 euros más envío, unos 45 euros costó en total. Porque claro, en la Mercedes se ve que lo más probable es que te obliguen a comprar el faro entero. Y yo lo que buscaba es, coño, yo quiero resolver mi problema y arreglar el problema de raíz. Este arreglo en la Mercedes, yo calculo que habría costado fácilmente 400-500 euros. Por los dos faros hablo, Los dos faros, más montaje, más cableado, más no sé qué. 90 euros la hora vale en la Mercedes, 90 y algo. Mi recambista no sé si me dijo que directamente que me compré en eBay porque me salía mucho más rentable. Nuestro recambista nos ha pasado precio de los portalámparas traseros, que pensaba que se compraban enteros, pero se ve que se pueden vender aparte.
Y me pone precio en la imagen siguiente, es precio más IVA. Más de luces traseras, 218 pavos. Yo creo que es Yo uno. creo que es cada uno. 200 pavacos, loco. Que es una locura, loco. 200 pavos más 200 son 400 y algo. Normal que Mercedes son caros de arreglar. Pues si te espabilas como yo, coño, me costaron los 280 pavos. Otra curiosidad, te viene con las bombillas puestas. Te viene el portalámparas con el logo de Mercedes y con las bombillas puestas. Por 36 pavos. Está tiradísimo. Giras, aprietas para abajo, giras y tiras para arriba. Pues tiene que coincidir con la bombilla. Vienes, ¿ves? ¿Lo estás viendo? Tanto por aquí como por aquí. Aprietas y giras. Y se tiene que quedar fija. Hay que respetar siempre que la de intermitente sea de este color. No te pongas a poner una blanca aquí, porque te va a alumbrar en blanco. Encajas las bombillas en su sitio. Mira. Clic, clic. Coges el conector, tener posición, aquí tiene unas patitas arriba que tienen que encajar solo de una manera. Pues nada, aquí tenéis un pequeño tutorial de cómo cambiar las bombillas traseras y delanteras del W204. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, en los comentarios, y yo intentaré ayudar lo máximo posible. Ya se lo ha tragado. Perro come galletas.